Ahora sí, buen día a todos. Estamos estudiando la carta de Primera de Timoteo, así que vamos a ir al capítulo 6, ya estamos terminando. Y vamos a meditar en algunos versículos del 6, del 3 al 10, aunque vamos en realidad a centrarnos más del 6 al 10. Pero vamos a leer todo el capítulo. Yo le voy a pedir a Gustavo si ahí tiene el micrófono, o si no, acá está. Vamos a pedir a René que me dé una mano con la lectura. Vamos a leer entonces 1 de Timoteo 6, del 3 al 10. 1 de Timoteo 6, del 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien. ¿Por qué estudiamos la Biblia sistemáticamente, domingo tras domingo, o los miércoles, o en las diferentes reuniones? Y es importante porque tenemos que entender y saber cuál es la voluntad, el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y hay muchas personas enseñando diversas cosas, diciendo supuestamente que se basan en la palabra de Dios, pero son conceptos equivocados y errados y tienen sus implicancias en la vida de los creyentes, de las personas. Voy a ser muy breve del 3 al 5, pero fíjense que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, si hay personas que enseñan algo distinto a lo que enseñó Jesucristo y a lo que está plasmado aquí en la palabra de Dios, dice que está envanecido, que no sabe nada, que están perdidos. Pero fíjense lo que dice al final del versículo 5. ¿Cuál tiene que ser la actitud del creyente, de la persona que quiere realmente agradar a Dios, con respecto a personas que dicen enseñar la Biblia, pero que lo único que buscan es su propio provecho personal? ¿Cuál tiene que ser la actitud? Apártate de los tales. Es serio el tema, es serio el tema. Hoy tenemos, tal vez prendemos canales de televisión, tenemos lo que se conoce comúnmente como el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Que Dios lo único que está interesado es en bendecirnos, ¿no? Y usted venga, ofrende, y Dios le va a bendecir. Y usted pone 10, Dios le va a dar 100. Bueno, es la mejor inversión, ¿no? Si fuera realmente así, es la mejor inversión. No importa si la persona está en pecado, de hecho en esos contextos ni se menciona la palabra pecado, y hasta los testimonios de personas que dicen que supuestamente comenzaron a venir a la iglesia y que bueno, la prosperidad les abundó,
en su testimonio nunca mencionan la palabra pecado, no se menciona eso, ¿no? Y ese es el Evangelio de la prosperidad, donde uno tiene que venir, poner, donde todos se presentan como multimillonarios o gente con mucho dinero, y parece que el objetivo en la vida fuera ese, ¿no? Tenemos Evangelio de las sanidades, ¿no? Donde Dios puede sanar todas aquellas cosas y que hay personas que tienen poder dado por Dios para sanar. Bueno, eso sobre todo en este tiempo queda tirado por tierra, porque si tuvieran ese poder para sanar, los invitamos a que vayan al hospital, no hubiese habido todos los muertos por COVID que ha habido en este tiempo. Decimos que Dios puede sanar, por supuesto que Dios puede sanar, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Lo hace a través de la oración de fe y si es su voluntad, ¿no? Yo puedo orar, tener toda la fe del mundo, pero Dios determinó que por X motivo que está en su soberana voluntad no va a haber sanidad, o que no va a haber sanidad de la forma que yo lo quisiera. Y otras veces Dios sí puede sanar sobrenaturalmente, pero depende de su voluntad. Hay muchos pseudoevangelios distintos a lo que nos dice la palabra de Dios que andan dando vuelta. Y lo que nos dice la misma palabra de Dios es: aléjate de los tales. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estudiarla, porque hay muchas versiones distintas al verdadero evangelio que anda dando vuelta. Y al yo estudiarla, puedo darme cuenta: esto es falso, esto es mentira, esto no es así. Bien, ahora vamos al tema que más nos convoca, versículo 6 al 10. Vamos a hablar hoy de el amor al dinero, el amor al dinero. Primero vamos a dar algunos conceptos generales. El primero, el dinero no es malo en sí. El dinero no es malo en sí. Y no es malo tener dinero, tener mucho dinero, ¿no? Eso no es algo que la Biblia condene. Dios, de hecho, en muchas ocasiones ha bendecido a personas y les permite que puedan tener mucho dinero. Vamos a leer Samuel 2:7. Vamos, ahí no puse si primera o segunda, pero imagino que es primera. Sí, primera de Samuel 2:7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Entonces, si hay un creyente que está viviendo en santidad, que está haciendo las cosas conforme a lo que dicta la palabra, Dios podría, en su soberana voluntad, desear que este creyente sea enriquecido, o sea, puede desear bendecirlo y que pueda tener un cierto nivel de dinero en su vivir, ¿no? De hecho, si vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias personas que eran de un muy buen poder adquisitivo. Una la mencionó René, que era Job, ¿no? Job tenía mucho dinero. Abraham tenía mucho dinero. Salomón tenía mucho dinero, ¿no? Muchos personajes bíblicos tenían un muy buen pasar económico porque era producto de que Dios los había bendecido. Entonces decimos, no es malo, la Biblia no condena el tener mucho dinero. Segundo punto, es un regalo de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 8 del 17 al 18. Le voy a pedir a René, si lo puede leer, ahí lo van a proyectar arriba. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto
que juró a tus padres como en este día. Muy bien, Dios le está hablando cuando iban a entrar a la tierra prometida, dice, yo te voy a dar un montón de cosas, pero ¿cuál es el riesgo de tener un buen pasar económico? Olvidarnos de Dios, ¿no? Cuando estábamos mal, cuando estábamos necesitados, todos los días le pedíamos a Dios, Señor, dame el pan nuestro de este día. Pero cuando las cosas empiezan a ir muy bien, corremos el riesgo de olvidarnos de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo. No te olvides que soy yo el que te he dado todas estas cosas que vos vas a disfrutar. Y digo, y vuelvo al primer punto, en sí no está mal tener dinero. Ya vamos a ir viendo algunos aspectos en los que hay que cuidar y en los cuales puede ser un peligro. Pero hay una errónea creencia en algunas religiones de malinterpretación de versículos, donde, por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte decía que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Entonces está la cultura del pobre, ¿no? Si el cielo va a estar lleno de pobres, está bueno, es correcto ser pobre y está mal tener dinero. Pero eso es un incorrecto entendimiento de lo que significa. Y nadie se salva por ser pobre. Nadie se salva, nadie entra al reino de los cielos por ser pobre, por tener escasos recursos económicos. Lo que está hablando ahí es de pobres en espíritu. Y el pobre en espíritu es el que se reconoce que está mal delante de Dios, que es un pecador delante de Dios y que necesita de la obra de Cristo para salvarse. Ese es el pobre en espíritu. Nunca la condición económica es un requisito para la salvación. Ni el ser pobre, ni el ser rico. Nunca la condición económica es un requisito para la salvación. Ahí está hablando de pobres en espíritu. Y pobres en espíritu aquel que se reconoce pecador y que entiende que tiene necesidad de la obra de Cristo en la cruz. Bien, dijimos entonces, no es malo en sí mismo, es un regalo de Dios. Punto importante, debemos siempre estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Vamos a leer Job 1.21 y después Mateo 19.27. Job 1.21. ¿Se acuerdan que Job, este hombre que tenía muchísimas riquezas, de un día para el otro, Dios permite que Satanás le quite todo lo que tiene, se le mueren los hijos, se le mueren los ganados, pierde todo, pierde todo. ¿Y qué dijo Job? Se enojó con Dios, pataleó, insultó a Dios. No, nada que ver. ¿Qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Dios puede habernos bendecido. Puede que en un momento de nuestra vida tengamos un buen pasar económico. Pero ¿y si Dios lo quitara todo? Y si, porque las riquezas son inciertas. Hay mucha gente que estaba antes de la pandemia excelentemente bien económicamente. Y la pandemia hizo que tuvieran que cerrar su negocio, su emprendimiento. Imagínense toda la gente que estaba con turismo, restaurantes, gimnasios, los que alquilan salones de fiesta y innumerables actividades. Gente que estaba excelentemente bien, tuvieron que cerrar y estar en la ruina, ¿no? Las riquezas son inciertas. Entonces, capaz que hoy estoy pasando por un buen momento económico en la vida, pero ¿qué pasa si mañana Dios, porque lo determina así, porque Dios lo permite para mi crecimiento espiritual, permite que eso se vaya? ¿Cuál sería mi reacción? ¿No? Y aquí, qué grande la reacción de Job. ¿Y cómo lo entendía? Dios dio y Dios quitó. Y Él es soberano para dar y Él es soberano para quitar. El nombre de Dios sea bendito. Mateo 19.27. Por eso es que decimos que debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Él. O si Dios determinara que en algún momento mi situación cambia,
mi relación con Dios no se debería ver afectada por ello. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro, cuando se decidió a seguir a Jesucristo y a servir a Dios, lo hemos dejado todo por servirte. Eran pescadores, tenían barcas, todo un emprendimiento. Lo hemos dejado todo por servirte porque era una tarea misionera que tenían que ir por toda Israel y predicando del Evangelio, anunciando las buenas nuevas con Jesucristo. No es el caso de todos, pero si Dios lo determinara, deberíamos demostrar que amamos más a Dios que a las riquezas, porque el problema es el amor al dinero, como lo vamos a ver más adelante. Bien, y por último, en este como contexto general, debe usarse con sabiduría. Vamos a leer Proverbios 11, 24 al 25, Proverbios 11, 24 al 25, y después vamos a leer Lucas 16, 9. Proverbios, René. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Bien, los ponemos los dos juntos, si puede ser. Fíjense algunos conceptos súper importantes que transmite este pasaje. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Está hablando de alguien que tiene riquezas, pero que es, como dice en versículo 25, generoso. Él entiende que Dios le ha dado y que también tiene que ser generoso para con los demás, tal vez para con los que no están en su misma situación. Entonces dice, hay quienes reparte y Dios por repartir y por ser generosos les añade aún más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es importante reflexionar en esto. Dice, ¿está mal ahorrar? No, no está mal ahorrar. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la administración del dinero y que hablan de lo sabio que es tener cierto nivel de ahorro. Ahora, ahorrar hasta el infinito y más allá, ¿es correcto? No. Por eso dice, hay quienes retienen más de lo que es debido. Jesucristo, ya lo vamos a ver, decía, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, ¿no? Sino que nuestro tesoro esté allí en los cielos. Y qué importante es entender esto. Por supuesto que Dios puede bendecirnos y a determinadas personas por la soberana voluntad de Dios, Él, y porque obviamente están en santidad, pero puede haber otras personas que estén en santidad y Dios no, por su soberana voluntad, decide que tengan riqueza. Y qué importante es entender esto, que si Dios me ha dado un buen pasar, tengo que usarlo con sabiduría. Tengo que ser generoso, tengo que tener ahorro, siempre eso es bueno, pero llega un nivel, dice que donde retengo de más, me sacaron el texto, vienen a pobreza. Ya a Dios cuando empieza a haber una excesiva acumulación, porque la excesiva acumulación, ¿contra qué atenta? Muy bien. Cuando yo tengo excesivas riquezas, pero excesiva, tengo para vivir 1500 años con un nivel de gasto impresionante. Bueno, yo ya estoy más allá de los problemas económicos que pueda haber en este país, no importa. O sea, estoy confiando, descansando en esas riquezas, cuando la Biblia me dice que yo tengo que descansar y confiar en Dios. Es lo único seguro, porque las riquezas son inciertas. Bien, entonces, si Dios nos ha dado riqueza, debemos usarla con sabiduría. Bien, y Lucas 16:9 está hablando de una parábola, no lo vamos a hacer muy extenso, pero
Básicamente dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Básicamente el concepto de esta parábola que transmite Jesucristo es usar nuestro dinero para la evangelización. Usar nuestro dinero para la evangelización, para ganar almas para Jesucristo. Bien, entonces ahora vamos a ver, entrando en el versículo 6, características del amor al dinero. Características del amor al dinero. Lo primero que vamos a decir es que nos desenfoca de lo que verdaderamente es ganancia. Nos desenfoca de lo que verdaderamente es ganancia. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad, resumiéndola, está hablando de reverencia, semejanza a Dios, pero resumiéndolo podemos decir que es la verdadera santidad, la verdadera espiritualidad, buscar realmente y sinceramente a Dios. A eso se está haciendo referencia, simplificándolo, lo que es la piedad. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es, la palabra tiene la idea de sentirse suficiente. Es decir, que yo me siento satisfecho y yo siento que es suficiente lo que yo tengo. No me hace falta más nada para sentirme contento. Estoy satisfecho. ¿Vieron cuando una persona ha comido y uno le quiere ofrecer, un postre, un cafecito? No, gracias. Estoy satisfecho. Ya he comido bien, no necesito más nada. Y es la idea en el contexto de, en cuanto a las riquezas, no necesito más riqueza, no necesito más cosas materiales para estar contento. Y qué bueno es que cuando buscamos a Dios no nos desenfoquemos en lo material o en la búsqueda de riquezas, podemos tener o no, porque aquí de lo que está hablando es del amor al dinero, de la avaricia, ¿no? Y puedo tener dinero y querer tener más dinero, o puedo no tener nada, o tener muy poco, y tener ese deseo, esa avaricia, ¿no? Y esa constante búsqueda del dinero, incluso dejando fuera de mi vida a Dios. Entonces, el amor al dinero nos desenfoca de la verdadera ganancia. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué es lo que verdaderamente es una ganancia para tu vida y para mi vida? Que busquemos a Dios, que busquemos la santidad, que busquemos conocerle a Él y que estemos contentos con eso. La piedad acompañada de contentamiento, sentirnos satisfechos con aquello que Dios nos ha dado. Eso es de gran ganancia en tu vida. Eso es de gran ganancia en tu vida. Bien, fíjense, Filipenses 4:13, vamos a ir a Filipenses 4:11 al 13. Le voy a pedir a René que lo lea. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Muy bien, fíjense cómo el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo, con lo que Dios me permite. Hay momentos en los que Dios permitió que tuviera abundancia y he estado satisfecho con eso, y hay momentos en los que Dios permitió que tuviera tal vez un poco de escasez y estoy satisfecho con eso. Y puedo estar contento cualquiera sea mi situación, sea de necesidad o sea de abundancia. Fíjense qué importante esto. La situación económica no le quitaba la alegría, el contentamiento en Dios al apóstol Pablo. Bien, el amor al dinero nos priva del contentamiento. El amor al dinero nos priva del contentamiento. Aquella persona que tiene amor por el dinero nunca va a poder estar satisfecha, nunca va a poder estar en paz, tranquila consigo mismo. Y el amor al dinero nos quita eso.
Fíjense lo que dice Eclesiastés 5:10. Bueno, uno puede decir, mirá, yo quiero llegar hasta acá y basta. Cuando yo tenga este nivel de dinero, ya está, ya me quedo tranquilo, voy a dejar de estar afanándome tanto por tener y tener. Bueno, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, el que ama el dinero, ¿qué es lo que más quiere? Dinero. Bueno, pero ya llegó a cierto nivel. ¿Qué es lo siguiente que quiere? Dinero. Cuando le preguntaron a Rockefeller, uno ya no está vivo, pero uno de los millonarios conocidos del mundo, ¿qué es lo que más quiere? ¿Se acuerdan? Es conocida la frase. ¿Qué dijo? $1 más. $1 más. Y era multimillonario. Y cuando tuviera ese dólar más, ¿cuál era la segunda? $1 más. Porque el que ama el dinero no se va a saciar de dinero. Entonces la felicidad, en este mundo mucho se habla de la búsqueda de la felicidad, no está en el dinero. Porque el que ama el dinero nunca va a encontrar saciedad, satisfacción. Por supuesto, no estamos diciendo que tenemos que hacer voto de pobreza, ni mucho menos. Pero el punto es el amor al dinero y la búsqueda despriorizando todas las cosas, dejando de lado a Dios por el dinero. Por supuesto que tenemos que esforzarnos y está bien que Dios pueda bendecirnos porque tenemos una vida ordenada conforme a su palabra y una vida que busca prosperar, que eso está bien, ¿no? Es correcto. Pero hay veces que por el amor al dinero dejamos de lado a la familia, por el amor al dinero dejamos de lado a los hijos, por el amor al dinero dejamos de lado a Dios, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Bien, entonces, características del amor al dinero, voy a ir más rápido. Nos desenfoca de lo que verdaderamente es una ganancia. ¿Qué es lo que verdaderamente es una ganancia en tu vida? La piedad, o sea, la espiritualidad acompañada de contentamiento, de satisfacción con lo que Dios me ha dado. Bien, el amor al dinero se enfoca en lo temporal. El amor al dinero se enfoca en lo temporal. Fíjense, versículo 6 dice, el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo lo contrario. No te enfoques en lo temporal porque nada de lo que vos tengas en este mundo te lo vas a llevar el día que partamos de este mundo, ¿no? Y el amor al dinero se enfoca en lo temporal, en tener, en tener, en tener. Bien, vamos a leer Lucas 12, del 15 al 21. Voy a recortar algunos textos para no extendernos. Dice Lucas 12, 15 al 21. Y les dijo, mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Fíjense cómo esta persona solamente pensaba en lo temporal, en el hoy y en el mañana y en disfrutar. Entonces el amor al dinero nos saca, nos desenfoca de lo eterno y nos enfoca en lo temporal, en el aquí y en ahora. Y es mucho más grande lo eterno que lo temporal e inmediato. Bien, y como decía, lo hemos leído en Job también, lo dice aquí el apóstol Pablo, desnudo vinimos, aquí dice que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Bien, y tercer punto de característica del amor al dinero es que dijimos primero que
nos desenfoca de lo que es una verdadera ganancia. Segundo punto, el amor al dinero se enfoca en lo temporal. Y tercer punto, nos aleja de la sencillez de la vida. Nos aleja de la sencillez de la vida. Voy a leer 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando de un creyente que debe servir a Dios. Y hay veces que no podemos servir a Dios porque estamos enredados en los negocios de la vida. Nos hemos complicado la vida y la vida está tan complicada que no hay tiempo para Dios. Porque en la mañana hago esto, en la tarde esto, en la noche hago esto y de lunes a viernes, de lunes a lunes, ¿no? Entonces no hay tiempo para Dios. Y aquel que está tan enredado por tener cosas se está alejando de la simplicidad de la vida que buscaba Jesucristo, ¿no? ¿Qué nos hace falta para versículo 8? La simplicidad de la vida está en el versículo 8. ¿Qué nos hace falta para estar contentos? Sustento y abrigo, dice versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, satisfechos. Fíjense qué simple. Eso, y hay veces que tengo problemas en el trabajo y me enojo y me amargo y digo, sí, qué mal, ¿no? Y me vuelvo, digo, no puedo estar enojado, no puedo ponerme mal, porque tengo más que sustento y abrigo. Y la palabra de Dios me dice que tengo solamente con sustento y abrigo, debo estar contento, ¿no? Y qué importante es tener esta medida de la simplicidad de la vida que Dios está buscando, ¿no? Y hay veces que está bien si Dios nos ha bendecido y podemos tener ciertas cosas bajo los cuidados que hemos dicho al principio, pero hay veces que queremos tener un estándar de vida que no me estaría dando y tengo que empezar a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y resulta que empiezan a resentirse los hijos porque los padres no tienen tiempo para los hijos. Y empiezan a resentirse también la iglesia, porque ya, bueno, no tengo tiempo para ir a la iglesia todas las veces, no tengo tiempo para servir a Dios. Empieza a resentirse mi vida espiritual, porque no tengo tiempo ya para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, ¿no? Y me empiezo a enredar tanto que me voy alejando de Dios. Por eso es que el amor al dinero nos aleja de la simplicidad de la vida. Bien. Está corriendo el tiempo, así que vamos a seguir avanzando. Consecuencias del amor al dinero. Consecuencias del amor al dinero. Bueno, dice en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, y aquí de vuelta mi objetivo en la vida es enriquecerme. No que yo quiero agradar a Dios, servir a Dios, hacer las cosas para gloria de Dios, y Dios como consecuencia de eso podría decidir bendecirme. No, mi objetivo en la vida es enriquecerme y cualquier otra cosa que se interponga con ese objetivo la voy dejando de lado. Así que, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense cómo habla de caer en tentaciones. Habla de codicias que nos hacen daño a nosotros mismos y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bien, y aquí quería que meditemos en un versículo. Vamos a leer Marcos 8:36. Marcos, y después Mateo 19:23. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros es nuestra alma, es nuestra eternidad. Y tenemos que pensar dónde vamos a pasar la eternidad, ¿no? Tal vez acá haya gente que tiene buen pasar, un pasar muy justo. Bueno, no es
relevante de cara a la eternidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿No? El día que muera, que seguro que va a pasar, ¿a dónde voy? ¿Me voy al infierno como consecuencia de haber rechazado a Dios? ¿O me voy al cielo como consecuencia de haber aceptado el perdón de Dios que se ofrece a través de Jesucristo? Y aquí dice, ¿de qué sirve? Porque hay veces que tenemos esa codicia, aunque tal vez aún no tengamos el dinero que queremos. ¿De qué sirve si, suponiendo en el hipotético caso, sea el hombre más rico del planeta, ganare todo el mundo, pero el día que termina mi vida y suponiendo que viví un montón, 100 años, me voy al infierno? ¿Saben qué? Leo muchos diarios y, bueno, los multimillonarios, los hombres más ricos del mundo, entre ellos está, tal vez alguno lo haya escuchado nombrar, Jeff Bezos, que es el fundador y CEO, presidente de Amazon, que es un negocio online muy conocido en el mundo, y hay muchos otros, gente que tiene sus buenos años, ya este hombre que es varias veces o está siempre entre los hombres más ricos del mundo, son personas ya grandes, capaz que algunos 50 y largos y otros 60 o pisando los 70 algunos y 80 otros, ¿no? Y estas personas empiezan a invertir en su dinero en empresas. Y me llama la atención que hay un factor común en estos millonarios, que además de invertir en mucha cantidad de empresas, pero todos invierten en empresas que tienen que ver con prolongar la vida, la búsqueda de la vida eterna, porque saben que con las condiciones actuales les queda poco hilo en el carretel. Por más que tenga todo el dinero del mundo, no puedo comprar más vida. Puedo arreglarme la salud, pero llega un momento que el cuerpo no da más y pasamos a otra etapa. Entonces invierten en empresas que puedan prolongar la vida o que tal vez resucitar a una persona, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que ganare todo el mundo y perdiere mi alma? Y la pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche es, ¿a dónde vas si te toca partir hoy? ¿Vas al infierno o vas al cielo? Y eso no depende de tus obras, depende de que creas en Jesucristo y pidas perdón por tus pecados. Leemos Mateo 19, 23. Dice, entonces dijo a sus discípulos, Jesús, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bueno, aquí uno podría decir lo mismo. ¿Quiénes van interpretando incorrectamente la Biblia? ¿Quiénes van al cielo? Los pobres. Los pobres van al cielo, porque del reino de los cielos es de los pobres, ¿no? Como dijo Jesucristo allí en Mateo. ¿Y quiénes son los que nunca van a ir al cielo? Los ricos, ¿no? Bien, ya explicamos que los pobres, que ir al cielo, la salvación del alma, no tiene nada que ver con una posición económica, ¿no? Sino con una condición espiritual de haber pedido perdón por mis pecados y haber reconocido a Cristo como mi Salvador personal. Y aquí, ¿qué problema tienen los ricos en general? ¿Por qué es difícil que un rico crea en Dios? Porque no busca a Dios, porque confía en sus riquezas, porque Dios es para realmente personas que no están seguras de sí mismas, para personas que no han logrado lo que he logrado yo, que no están en la condición en la que he logrado yo. Mirá todo lo que yo tengo, ¿a vos te parece que yo necesito a Dios? Y hay una asociación directa entre mayor nivel de riqueza y costar más, un corazón más endurecido y alejarse de Dios. Si uno va a Europa, que se vive muy bien en Europa, hay un muy buen pasar económico en Europa, pero es difícil predicarles el Evangelio, porque están muy bien económicamente.
Y muchas veces llegamos a conocer a Dios a través de diferentes necesidades en nuestra vida. A veces una enfermedad, a veces una situación económica, problemas en la familia. Y esas cosas son las que nos hacen ver que tenemos que buscar a Dios. Son disparadores que Dios usa para que le busquemos. Y por supuesto que en este país, en América Latina y en otros lugares, la situación económica difícil, complicada, también hace que las personas busquen a Dios. Pero son disparadores para buscar a Dios. Pero nunca la situación económica es un impedimento o algo que favorece delante de Dios. Sí, por supuesto, es difícil que un rico, porque tiene su autosuficiencia. Pero hay personas que teniendo muchos recursos se han arrepentido. Un ejemplo bíblico, Zaqueo, que era una persona que no tenía buenos rumbos, que tenía mucho dinero y que cuando escuchó hablar de Cristo se arrepintió y creyó. Se arrepintió y creyó. Bien, entonces, versículo 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual deseando algunos y yendo tras de eso, dice que fueron traspasados de muchos dolores. No solo dolores físicos, dolores de perder tal vez la familia, dolores de perder tal vez los hijos, muchos dolores de dejar de lado a Dios, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta este aspecto y que Dios puede bendecirnos, pero nuestro objetivo en la vida tiene que ser agradar y servir a Dios. Y vuelvo a preguntar, y con esto culmino. Más allá de si tengamos mucho o tengamos poco, Jesucristo dijo, no lo pude leer al texto porque íbamos corriendo, Jesucristo dijo, la palabra es tan clara, tu palabra es aquella que da luz. Amado Dios, te damos gracias por recibir la instrucción. Te pedimos que nos ayudes a amar por sobre todas las cosas a tu persona, a tu Hijo, para que el dinero que muchas veces puede distraernos de lo verdaderamente importante, puede llevarnos a pensar en lo temporal, complicarnos la vida y hacer que no tengamos tiempo para ti, para lo que realmente importa. Ayúdanos a no caer en la trampa. Ayúdanos a servir y a vivir para ti. Amado Dios, y te pedimos por tal vez personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, que puedan entender que tienen que reconocerse pecadores, que sin ti nada son, como tampoco nosotros, que puedan entender que Cristo murió en la cruz por ellos, para salvarlos eternamente y para que puedan tener una esperanza diferente, la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia para que podamos vivir conforme a lo que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.